Dice la Filmina que los objetos son cosas, ¿sí? Pueden ser simples o complejos, y pueden ser reales o imaginarios, ¿sí? A ver, ¿podemos definir nosotros que cualquier cosa del mundo real nosotros podemos decir que es un objeto? Sí, sí. ¿Por qué? Primero porque cualquier cosa tiene un límite bien definido, ¿sí? Según la definición esta. Tiene una identidad porque cualquier cosa que nosotros veamos en el mundo real podemos diferenciarla de otra cosa, ¿sí? Y encapsula estado y comportamiento porque nosotros podemos saber en qué estado está, cuáles son sus características y el comportamiento desde el punto de vista de qué cosas podemos hacer o qué cosas ese objeto puede hacer por sí mismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. A ver, Sí. tírenme por el chat dos ejemplos de objetos que sean cosas. Tan lerdos, tendrían que haber escrito. Bien, perfecto. Todo eso son objetos. ¿Sí? Ahora bien, tírenme un ejemplo de un objeto simple y tírenme un ejemplo de un objeto complejo. Poniendo cuál sería simple y cuál sería complejo, ¿no? Mate simple. Sí, bien, perfecto. A ver, ¿alguno complejo? Un vehículo, sí. Perfecto. Y ahora se viene complicado. Tírenme ejemplos de un objeto real y un objeto imaginario. A ver, analicemos el ejemplo de Marcos, ¿sí? Marcos puso ahí un objeto real, una casa. Un objeto imaginario, la felicidad. Pero no es un objeto. Analicemos la felicidad desde el punto de vista de objetos, ¿sí? A ver, la felicidad, ¿tiene límites bien definidos? A mí me parece que no. ¿Tiene identidad? No. La felicidad, puedo decir, esta es una felicidad, y esta es otra de felicidad. No, porque es de acuerdo a cada persona. Claro, pero no solo que es de acuerdo a cada persona, sino que ni siquiera puedo decir que no, ni siquiera puedo decir que la felicidad de una persona es distinta a la felicidad de otra. En una de esas tienen la misma felicidad. ¿Sí? El comportamiento, ¿qué hace la felicidad? ¿Cuál es el comportamiento que puedo tener definido para eso? Está complicado el tema de la felicidad. ¿Sí? ¿Podemos reformular la pregunta? No, no podemos reformular la pregunta. La La pregunta era... felicidad libera endorfinas en el cerebro, por ejemplo. Sí y no. A ver, cuando vos me digas cómo identifico yo la felicidad que libera endorfinas en el cerebro, yo ahí sí te voy a creer. Porque vos me vas a poder decir, bueno, mira, la felicidad va desde acá hasta acá, la identifico con estas características, ¿sí? Y cuando eso se dispara, hace tal cosa. Que en realidad no lo hace la felicidad, lo hace el cerebro. Pero está buena la idea, está bueno el ejemplo, porque nos muestra que hay cosas que no las podemos definir como objetos. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, seguramente en algún momento del estudio de matemática, no sé si en el colegio, en el facu, donde sea, alguien ha tenido que conocer el concepto de número imaginario. ¿Se acuerdan del número imaginario? ¿Sí? O Sí, sí, básicamente un número. Un número. Un número. ¿Es una entidad real? ¿Qué pregunta? Un número sí, tiene es un número dígitos. real o una entidad real. Una Es una entidad entidad real. real, sí, Es existe, algo sí, que, existe. es algo que yo pueda tomar, agarrar, que tenga una existencia física. No. El valor que tome No, no.
Una entidad No. puede ser, pero no Sí, como a ver, superficie física. ese número que yo tengo puede representar cosas físicas. ¿Sí? Cuando yo digo 50 kilogramos, pues bueno, es una representación conceptual de la cantidad de masa que tiene un objeto, pero no es el objeto, ¿sí? Es la entidad. Sin embargo, ya, que con eso hemos demostrado que es imaginario, ¿sí? Es una construcción conceptual de la mente, ¿sí? Ahora bien, tenemos que tratar de definir si puede llegar a ser un objeto o no puede llegar a ser un objeto, ¿sí? Tiene un límite bien definido, un número, yo te digo 4, ¿sí? Tiene un límite, yo sé que Sí, es tiene un un límite 4, matemático. perfecto. Si yo digo ese número, el 4, ¿es distinto del 5? Sí. Sí, Ah, caramba. O sea que no solo que tengo límites, sino que encima tengo identidad. El 4 es distinto del 5. O sea, tengo distintos números y yo sé cómo reconocer que esos números son distintos. ¿Sí? Y ahora pregunto, con un número, ¿puedo hacer cosas? sí. Como por ejemplo, Cálculos. Operaciones. alguno. A ver, tírenme alguna cosa que puedo hacer con un número. Puedo hacer un cálculo, Operaciones hasta puedo hablar Puedo código sumarlo, binario. puedo restarlo, puedo calcularle la raíz, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, mi objeto número, ¿cumple con todas las características que tiene que tener un objeto? Yo creo que sí. Sin embargo, no deja de ser una entidad abstracta, una entidad imaginaria. ¿Sí? Entonces, vemos que podemos tener objetos que no tienen una existencia física real, pero que aún así, a pesar de ser imaginarios en su concepción, tienen todos los atributos de cualquier objeto. Tienen límites, tienen identidad, tienen un estado determinado, tienen un comportamiento que yo puedo definir. Grande, chiquito, no importa, pero lo tiene. Entonces, nuestro universo de objetos que podemos modelar dentro del paradigma de programación orientada a objetos no se limita solamente a cuestiones físicas concretas. Podemos modelar ideas en forma de objetos. ¿Sí? ¿Me explicó? Yo puedo modelar un contrato de alquiler como si fuera un objeto, que no va a tener una existencia real hasta que yo no lo imprima y lo firme. Sin embargo, mientras tanto, es un conjunto de ideas, es un conjunto de derechos que van a recaer sobre una persona, de obligaciones que van a recaer sobre otra. Pocas cosas hay más ideales que esas. Y sin embargo, tiene todas las características de un objeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Lo más importante de esto es que veamos que no estamos restringidos con respecto a los objetos que podemos crear, pero, como nos pasó con el ejemplo de la felicidad, que no cualquier cosa imaginaria que nosotros pensemos puede modelarse como un objeto. ¿Sí? Hay ideas que son simplemente ideas y que no las puedo llevar a la estructura de un objeto según el paradigma. ¿Se entiende? Obviamente yo no podría programar algo como la felicidad porque no puedo llegar a modelarlo. A ver, acá tenemos algunos ejemplos que no entiendo por qué pusieron una imagen tan horrible, pero bueno. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una antena parabólica. ¿Sí? Es un objeto concreto que no reviste mayor problema, mayor inconveniente. El helicóptero y el automóvil tampoco. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos abajo a la izquierda el número complejo. ¿Sí? Es un tipo específico de número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Es un número. A ver, ¿qué ven de particular en el objeto profesor y la cuenta objeto y el objeto cuenta bancaria? ¿Eso es un profesor o es una persona? No, vamos con el profesor primero. ¿El profesor es un profesor o es una persona? Es una persona. ¿Y yo puedo modelar eso como si fuera una persona? Sí. ¿Y como si Dependería de fuera una persona. profesor? También. ¿Sí?
Ahora, fíjense que yo puedo modelar un objeto de distintas formas, ¿sí? La persona, ¿todas las personas son profesores? No. No. ¿Todos los profesores son personas? Sí. 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 Y si ustedes se ponen a pensar en eso, van a empezar a ver que hay ciertas características que son comunes a los objetos más abstractos y generales de la jerarquía. ¿Se acuerdan que hablamos hace un rato de lo que eran las jerarquías y de lo que era la abstracción? ¿Sí? Entonces, claro, la abstracción va a ir subiendo a medida que nosotros vayamos viendo características comunes más generales. ¿Sí? El profesor, si bien es un objeto con todas las de la ley, tiene ciertas características, pero si nosotros subimos un nivel más, vemos que el profesor comparte un montón de características con la persona. La persona es un objeto de un nivel superior de abstracción que el profesor, porque tiene características más generales, que no se aplican solamente al profesor, sino a cualquier otro tipo de persona. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que la persona es más abstracta y el profesor es más concreto. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que una cosa y la otra sean distintas. Estamos viendo, recuerden que nosotros cuando hablábamos de abstracción hablábamos de que hay distintas perspectivas y hay que ver desde dónde nos estamos parando. ¿Sí? Yo me estoy parando desde un punto de vista del funcionamiento propio de una institución educativa, voy a verlo como un profesor. Si yo me paro desde el punto de vista de cómo se arma el padrón electoral, y a mí no me interesa qué profesión tiene o qué es lo que hace, son todas personas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo que, de acuerdo al nivel de la jerarquía donde nosotros vemos, es cuál es la perspectiva que vamos a tomar con respecto a algo. ¿Sí? Y ahora le pregunto, ¿la cuenta bancaria es un objeto real o imaginario? Imaginario. Y Puede ser ahora más ambas. todavía. Y ahora más todavía. Sí, puede ser ambas, claro. Pero bueno, ¿en qué caso creen ustedes que podría ser un objeto real? Con respecto al banco, Sí, claro, ¿cómo una caja de identificar? seguridad. Claro, bueno, a ver, a eso iba mi pregunta. ¿Ustedes en qué se fijarían para decir este objeto es real o este objeto es imaginario? ¿Es tangible o intangible? Claro, sí, es tangible. Y, por ejemplo, esa sería una buena forma de manejarlo. Fíjense un detalle, recién hablábamos de una caja de seguridad, pero muchas veces la caja de seguridad no es la cuenta bancaria. Muchas veces la caja de seguridad está asociada a una cuenta bancaria, pero no es la cuenta bancaria. La cuenta Pero bancaria, en no es la realidad, persona. es un objeto imaginario, ¿sí? Es una identificación numérica que tiene el banco que dice, a ver, todo lo que esté asociado a este número que tengo acá, le pertenece a esta persona. Distinto sería el dinero asociado a una cuenta bancaria. El dinero asociado a una cuenta bancaria, en última instancia, en algún lugar del banco va a estar, ¿sí? El dinero de la cuenta bancaria no es imaginario. La cuenta es imaginaria, desde el punto de vista de que vos no podés ir a decirle, che, a ver, toma, te llevo una cajita y poneme acá dentro de la cuenta bancaria. ¿Sí? Es una construcción conceptual que nos sirve para englobar un conjunto de otros objetos. Esa cuenta bancaria, representada como un número probablemente, va a tener asociado una caja de seguridad que es concreto, ¿sí? Es real. La caja está ahí, vos podés accederla, podés tocarla, levantar la tapa, poner y sacar cosas. ¿Sí? El dinero, si bien probablemente no esté físicamente en la cuenta bancaria, está asociado a esa cuenta bancaria. Cuando quieras accederlo, tendrías que poder tener el dinero físico. ¿Me explico? Ahí dice Federico, si son bitcoins es imaginario. Sí, si son bitcoins es imaginario. A ver, es imaginario como cualquier tipo de moneda hasta que no tenemos el papel moneda en la mano. ¿Sí? Eh, el bitcoin en realidad es más como si fuera un contrato. ¿Sí? A ver, vos tenés tantos bitcoins, tenés derecho a en algún momento cambiarlos y exigir que te los cambien por un producto, que serán dólares, billete, ¿sí? O sea, entonces vos lo que tenés en realidad en tu mano es un contrato, ¿sí? Que compromete a la otra parte a que cuando vos canjees los bitcoins vas a obtener algo, ¿sí? Y fíjate, el contrato es imaginario, ¿sí? Entonces,
Imaginario no quiere decir inexistente, o sea, no quiere decir ficticio. Puede tener algo absolutamente concreto, pero que no tiene una existencia física. ¿Se Claro, sí, entiende? que no es tangible, digamos, eso. Que Digo, con exacto, imagen. exacto. A lo que yo voy es que no tiene una existencia física. Vamos a ver un poquito, muchas ya las vimos recién en los ejemplos, pero vamos a ver un poquito cuáles son las características de los objetos. ¿Sí? Por un lado decíamos que tiene un estado. ¿Sí? El objeto tiene un estado. O sea que yo tengo un conjunto de atributos que me indican cuál es el estado de ese objeto. ¿Sí? Obviamente, el estado del objeto va a depender del tipo de objeto. ¿Sí? El estado de una cuenta bancaria, en una de esas está representado por cuál es el saldo que tiene de dinero en un momento determinado. Ese va a ser su estado de cuenta. ¿Sí? Si yo me voy a buscar el estado de un vehículo y probablemente tenga dos propiedades, una que indique si está en movimiento o detenido, otra que indique en qué dirección o en qué coordenadas de GPS se encuentra en un momento determinado. ¿Sí? Ese es el estado actual. Ustedes tienen que ver el estado como si fuera una foto. ¿Sí? El estado puede cambiar en el tiempo, pero cuando yo veo el estado actual de un objeto, estoy sacándole una foto. En este momento está todo detenido y yo veo lo que tiene ese objeto en ese momento. Nada impide que haya podido tener otro estado antes y que pueda tener un estado distinto después. Si yo tengo un auto en movimiento, en distintos momentos el auto va a estar en distintas posiciones del GPS, pero el estado es la ubicación actual. ¿Sí? Entonces yo saco una foto ahora, me muestra una cosa, saco una foto dentro de 2 minutos, me va a mostrar otra. ¿Alguno de esos estados es incorrecto? No, ese era el estado en el tiempo 0 y el estado en el tiempo 1. ¿Se entiende? Yo siempre tengo que poder definir cuál es el estado del objeto y cuáles son los atributos que definen el estado del objeto. El siguiente punto dice que una propiedad es una característica inherente o distintiva, un rasgo o cualidad que hace que un objeto sea ese objeto y no otro. ¿Sí? A eso entra de la parte, desde el punto de vista de lo que es la identidad del objeto. ¿Sí? ¿Cuál se creen ustedes que podría llegar a ser una propiedad del objeto cuenta bancaria? El CBU, perfecto. El CBU hace que esa cuenta sea distinta de cualquier otra. El saldo no, Marcos, ¿por qué? Porque si se da la casualidad de que mi cuenta y la tuya tienen el mismo saldo en un mismo momento, vos podés llegar a asumir de que las dos cuentas son la misma. Y no es así. O sea, el saldo es un atributo, pero no me define la identidad. ¿Sí? En cambio, el CBU sí, no puede haber dos CBU iguales. ¿Sí? El tipo de cuenta, pesos y dólares, sí, puede ser una característica, ¿sí? Pero no es identidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Argentina que tenga cuenta de pesos tendría la misma cuenta, y no es así. El número de cuenta, ¿sí? El número de cuenta sí es identitario. ¿Sí? Y en el caso de algo concreto, como por ejemplo un vehículo, un auto, la patente, por ejemplo, el 08, bueno, pero en el 08 hay un montón de datos, número de chasis, número de motor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el auto, ¿el número de motor es identificador del auto? El ruidito del motor, sí, eso es cierto. Perdón, Emanuel, ¿a qué pregunta contestabas? ¿El número de motor es identificador del auto? Sí, es identificador del auto. No, es identificador Y del no, motor. del motor. Número de chasis, perdón. ¿Sí? Hay que tener cuidado con qué es lo que estamos identificando con ese atributo. ¿Por qué? Porque yo me llevo un motor de un vehículo, lo coloco en otro vehículo y me llevo el motor con el mismo número. ¿Sí? Entonces, si el número no cambia, a pesar de que yo cambie el resto del vehículo, quiere decir que entonces que el número de motor no identificaba el vehículo, identificaba otra cosa. ¿Sí? Sin embargo, el número de chasis sí es identificador del vehículo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener otro vehículo con ese número de chasis. Y no puedo cambiar el chasis y mantener el número el número. ¿Sí? Si yo cambio el chasis, cambio el número también. Entonces, fíjense la cuestión de la identidad. ¿Sí? De todos los atributos que tiene un objeto, hay que ver realmente cuáles definen la identidad y cuáles no.
¿sí? Podemos tener un montón de atributos que no son identitarios, digamos, que no definen la identidad del objeto, ¿sí? A ver, yo tengo un auto, y todos los autos están pintados de algún color. El color del auto de ninguna manera define la identidad del auto. Si yo puedo pintar 27.000 autos del mismo color y no tengo forma de identificarlos por color. ¿Se entiende? Bueno, mira, justamente estábamos llegando al tema de la abstracción de los datos, ¿sí? Un coche tiene las siguientes características, atributos, justamente hablamos recién del color, de la velocidad, del tamaño, del carburante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es simplemente un ejemplo más. El comportamiento. Si se acuerdan de la primera filmina, nosotros habíamos hablado de que el objeto tenía un conjunto de atributos y un conjunto de funcionalidad, un conjunto de comportamiento. ¿Sí? ¿A dónde apuntábamos con eso? Apuntábamos a que eso definía en el objeto cómo actuaba y qué se podía hacer con un objeto. O sea, ¿qué es lo que el objeto hace? ¿Qué es lo que el objeto puede hacer? ¿Sí? Acuérdense que los dos términos que habíamos hablado con respecto a los objetos es el objeto tiene y el objeto hace. El objeto tiene atributos y el objeto hace comportamiento. ¿Sí? Alguno de ese comportamiento puede estar influenciado por el estado del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué comportamiento de un objeto, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del auto, qué comportamiento del auto depende de su estado? Por ejemplo, si el auto está prendido, puede avanzar. Si no, no. Exactamente. ¿Sí? Obviamente el estado de que esté encendido o apagado me define si el comportamiento avanzar o no, funciona o no funciona. ¿Sí? Para poder arrancar si tiene combustible o no. Supongamos que la capacidad de combustible sea un atributo, obviamente si eso está en cero no voy a poder ponerlo en marcha. ¿Sí? Y a su vez nos encontramos con que el comportamiento puede modificar el estado. ¿Sí? Entonces, tírenme algún ejemplo en el cual el comportamiento, alguna acción que yo realice con el auto modifica el estado del auto. Como el que di recién, de estar parado a estar en movimiento, cuando está encendido. Pero el hecho de encenderlo no quiere decir que se ponga en movimiento. Vos podés tener el auto encendido parado, encendido sin moverse. Por ejemplo, puede ser, no sé, la colocación de las marchas, ya sea manual o automático, para que determine el avance o Yo no. te hago una pregunta, a ver, pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que uno de los estados es la posición del auto. ¿Sí? Si yo ejecuto el método o activo el comportamiento avanzar, ¿qué va a pasar con el estado posición? Va a cambiar. Se modifica. Va a cambiar. Obviamente va a cambiar. ¿Sí? Entonces, en el estado posición, en un cierto momento, después de que yo accioné el comportamiento avanzar, va a ser distinto. ¿Sí? Y les hago una pregunta. ¿Sí? El estado posición nuevo no va a depender de la acción y del estado anterior. Sí, para comparar. No solo para comparar, o sea, supongamos que yo tomo una lectura por cada cuadra que el auto avanza. ¿Sí? Si yo, después de un cierto momento, te digo, ahora estoy en la cuadra 5, porque vos accionaste el avanzar. ¿Sí? Sí o sí, antes estaba en la cuadra 4. No podía estar en una cuadra anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy con eso? A que el estado actual de un objeto, después de aplicar ciertos comportamientos, también tiene relación con cuáles eran los estados anteriores. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no se entendió muy bien? ¿Sí? ¿No?
Si no es claro, podemos ir por otro ejemplo. O sea, lo que me interesa que les quede bien en claro es que el estado actual de un objeto depende de todos sus comportamientos y sus estados previos. ¿Sí? Cómo estaba y qué se hizo sobre un objeto determina en qué estado está ahora. ¿Sí? Por ejemplo, si yo apliqué, el estado era parado, y yo apliqué el comportamiento poner en marcha, después apliqué el comportamiento avanzar, doblar a la derecha y parar, el estado actual de ese objeto va a ser que salí del punto A, me fui al punto B, ¿sí? Pero todo eso depende de la combinación de comportamientos que ejecuté antes. Si yo hubiera ejecutado otra secuencia de acciones, el estado final de ese objeto sería distinto. ¿Me explico? Si yo en lugar de Sí, haber se doblado entendió hubiera ahí. seguido derecho. O supongamos que en lugar de avanzar le puse la marcha atrás y le dije, hacé marcha atrás por 2 cuadras y párate de nuevo. Fíjense que cambia radicalmente el estado actual del objeto. ¿Y por qué cambió? Y cambia a consecuencia de los estados previos y a consecuencia de los comportamientos previos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, Entiendo. Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces todo eso lo podemos resumir como que en realidad el comportamiento modifica de alguna medida el estado de un objeto. ¿Sí? Alguna alteración en el estado de un objeto hace el comportamiento, ¿sí? Porque tiene que hacer algo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien, ahí viene un temita que es muy, muy utilizado, que es el tema de la abstracción funcional. A ver, nosotros habíamos visto al principio, desde el punto de vista de la abstracción, que es de cómo nosotros abstraíamos ciertas ideas, pero habíamos visto la abstracción sobre los datos, ¿sí? Habíamos visto que las zapatillas contenían algunas cuestiones que eran en común con las remeras, el color, el talle y qué sé yo qué. Pero no habíamos visto la abstracción en cuanto al comportamiento, ¿sí? Al menos no tan claro. ¿Se acuerdan el ejemplo donde nosotros veíamos que los distintos medios de transporte tenían avanzar y retroceder, avanzar y frenar? Bueno, eso es una abstracción funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que ciertas clases, que son más abstractas que otras, tienen cierta funcionalidad que es común a todas las demás. ¿Sí? Así como nosotros decimos, che, mira, toda la ropa deportiva que vos manejes acá, tienen como característica común el talle. Yo te puedo decir que, por ejemplo, todo vehículo, todo coche, independientemente del tipo que sea, tiene el funcionamiento que indica que puede arrancar, parar, girar a la derecha y girar a la izquierda. ¿Sí? Y no necesito saber qué coche es, qué auto es, para saber que va a tener esas opciones. ¿Por qué? Porque estoy abstrayéndome funcionalmente del tipo de vehículo particular que estoy manejando para decir todos los vehículos tienen estas funciones, tienen este comportamiento. ¿Sí? Pasado eso, esto no funciona distinto que la abstracción de datos. ¿Sí? Funciona exactamente igual. ¿Sí? Yo voy viendo características cada vez más generales y así como veía datos que son comunes a un montón de cosas, puedo encontrar funcionamiento, comportamiento que es común a un montón de cosas. ¿Me siguen hasta ahí? sí. Y si yo reúno esas dos cosas, ¿sí? Puedo encontrar que tenemos clases que tienen atributos y comportamientos abstractos, generales, y clases que tienen atributos y comportamientos más concretos y particulares. ¿Sí? Con lo cual, yo transformo la jerarquía de la que hablábamos hace un rato, que al principio hablábamos de jerarquía de datos y jerarquías de comportamiento, ahora lo podemos generalizar. Podemos hablar de que tenemos jerarquías de objetos. Y en esos niveles, cada uno va a tener atributos y métodos más generales, y en los niveles más bajos, cada uno va a tener atributos y métodos más específicos, más concretos. ¿Sí? ¿Por qué? Y simplemente porque hemos aunado los atributos y los métodos en una clase donde están todos juntos y que se llama clase. Cuando yo la creo, se llama objeto. ¿Se entiende? No tiene sentido que manejemos los datos por un lado y los comportamientos por otro. Para eso los englobo y voy a tener clases más abstractas y clases más concretas. ¿Sí?
Me apareció el cartelito recién del tiempo y no puse el reloj. Así que ustedes avísenme cuando nos queden 2 Quedan minutos. 7 minutos. No, avísenme cuando queden 2 y medio, 1. ¿Sí? Bueno, esto no tiene mucho sentido porque recién hablamos bastante en detalle de lo que representa la identidad de un objeto. ¿Sí? Es aquella propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás objetos. ¿Sí? Puede que algún objeto tenga más de una característica que pueda ser utilizada como identidad. ¿Sí? O sea, a ver, si yo tengo el CBU y el número de cuenta y el número de quill del propietario de una cuenta del banco, en realidad podría utilizar cualquiera de esas características como identidad. Lo más importante acá es que el objeto tiene que tener alguna identidad, alguna. ¿Sí? Se definirá después cuál será para cada tipo, pero alguna identidad tiene que tener, porque si no, vos no podés diferenciar un objeto del otro. ¿Sí? Un mensaje, bueno, esto es ya terminología específica de objetos. ¿Qué es lo que es un mensaje? Y un mensaje es la forma en la que se implementa un comportamiento. ¿Sí? Es un nombre que tiene alguna acción que yo voy a realizar sobre un objeto. Por ejemplo, en este caso hay un mensaje que se llama arranque, que cuando yo le mando el mensaje arranque a un auto, se pone en marcha. ¿Sí? ¿Cómo se divide un mensaje? Un mensaje se divide entre una interfaz, que es la parte pública, la parte que ve cualquier persona externa, ¿sí? Que probablemente tenga los datos mínimos, y una implementación. Esa implementación es todo lo que tiene el objeto de forma interna. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tipos de transporte? Que decíamos de que, por ejemplo, hacer avanzar y retroceder un auto era más simple que hacer avanzar y retroceder el transbordador, pero a su vez era más complejo que hacer avanzar y retroceder un caballo. Bueno, el cómo hago avanzar y retroceder es lo que voy a tener acá en la implementación. Eso es el cómo, y es lo que puede llegar a ser más simple o más complejo de acuerdo a los objetos de que se trate. El avanzar es lo que tengo acá en este pedacito, que si ustedes se fijan es simple y es visible por cualquiera. Entonces, esta parte que está acá es accesible, es pública, y esta parte que está acá es privada y solamente la puede acceder el objeto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, No se profe. me duerman, yo sé que la clase esta es muy teórica, pero tenemos que verla porque si no, no podemos empezar a hacer práctica. ¿Sí? Clase, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Clase es simplemente un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común, ¿sí? Acá, ¿cuál sería la...? Bueno, acá lo puso abajo, esto tendría que estar oculto. Estos son distintos objetos de la clase coche, de la clase vehículo, ¿sí? Tengo un auto, una camioneta, un auto de Fórmula 1 y un colectivo, ¿sí? ¿Son iguales? No, no son iguales, pero ¿tienen características comunes? Sí, tienen un montón de características comunes. Y a su vez tienen algunas características particulares que los diferencian entre sí, pero todas las comunes son iguales entre sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, como nos está quedando poquito tiempo y como acá se termina la filmina, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a conectar de nuevo a las 21 y vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo voy a plantear yo. Sí, lo vamos a cortar ahora, lo vamos a cortar ya. Les vamos a plantear un pequeño ejercicio en el cual ustedes van a tener que definir algunas clases y objetos y atributos y métodos en base a un enunciado cortito que yo les voy a poner, simplemente para que hagamos una pruebita acá en clase a ver si entendieron los conceptos. ¿Sí? Nos conectamos de nuevo, yo lo corto ahora, nos conectamos de nuevo a las 21 y hacemos un práctico cortito. Hoy vamos a terminar un ratito antes. ¿Sí? Bueno, perfecto.